este video escucharemos diferentes experiencias de seguidores con el crimen organizado. Pónganse cómodos, que ya inicia una dosis de historias reales con la delincuencia. ¿Qué tal, comunidad de historias de terror? Soy Brenda Bustamante de la Ciudad de México. Hace aproximadamente 14 años, mi familia y yo fuimos de visita al estado de Tamaulipas. Mi papá, de nombre Pedro, es originario de ese lugar, de la zona fronteriza, un sitio llamado Camargo. Él se fue muy joven de su tierra para buscar una mejor vida y la terminó encontrando en la capital, donde conoció a mi mamá y bueno, el resto es historia. Sin embargo, desde entonces no había regresado ni una sola vez a Tamaulipas. Se mantenía en contacto con su familia a la distancia, pero eso era todo. Ya casi no recordaba cómo llegar y ante una emergencia mucho menos. Resulta que un día su familia lo contactó para darle la mala noticia de que su mamá, es decir mi abuela, se encontraba muy grave en el hospital y querían contar con su apoyo para el velorio, porque ya era un hecho que no se podía hacer nada para salvarla, o al menos eso fue lo que dijeron los médicos. Es decir, ya todos estaban resignados a dejarla ir. Por tanto, mi papá quería despedirse de ella aunque fuera y aprovechar para que nosotros conociéramos a su familia, a quien no veía desde hace más de 20 años. Emprendimos el viaje por carretera muy temprano. Fueron muchas horas de recorrido y casetas de cobro, pero al final logramos llegar al estado fronterizo. Sin embargo, mi papá no recordaba qué carretera lo llevaba directo hasta la comunidad de Camargo. Por eso terminamos desviándonos a un sitio algo feo por lo solitario que se miraba. Eran ya como las 12 de la noche, muy cansados por el largo viaje. De pronto, adelante con las luces del carro, vimos una minivan parada en la orilla de la carretera. Mi papá comenzó a orillarse porque tenía la idea de preguntarles cómo llegar a Camargo. Sin embargo, algo raro pasaba, pues alcanzamos a ver cómo dos tipos iban bajando con bolsas negras en dirección a un campo de cultivo que estaba ahí al lado del camino. El sujeto que manejaba, supongo, al percatarse que íbamos hacia ellos, bajó rápido de la camioneta y con un arma larga nos apuntó directo. Jamás sentí tanto miedo como aquella vez. Todo pudo terminar en tragedia de un momento a otro, pero por fortuna aquel tipo no disparó. Al ver que mi papá se pasó al carril de alta velocidad y aceleró sin detenerse. Todos íbamos temblando e incluso rezando, pidiendo ayuda divina para que esos delincuentes no nos persiguieran. Un poco más adelante pasamos por debajo de un puente, donde en la parte de arriba estaba otra camioneta parecida a la que dejamos atrás. Estaban colgando un bulto junto a una manta que decía: un traidor solo puede pagar con su vida, para que no pueda volver a traicionar a nadie, los Zetas. La inseguridad en aquel tiempo estaba descontrolada en esa parte del país. Esa fue la razón por la que mi papá se fue y no quería volver. Pero bueno, gracias al cielo vivimos para contarla y mi padre pudo despedirse de su mamá. Hemos vuelto a Tamaulipas muy pocas veces, aunque jamás olvido de cómo nos fue la primera vez que visitamos la frontera. Cuando era joven me iba junto a mis padres temprano a las cosechas en la Sierra de Guerrero, de los plantíos de marihuana y amapola. A eso se dedicaban todos en el pueblo, con mucho orgullo, amapoleros. Éramos una comunidad muy pobre y solo en ese jale se encontraba algo de bienestar. Todos ya estábamos avisados de qué hacer en caso de que cayeran los verdes o los del ancla: entregarse. A fin de cuentas nos soltarían más tarde, por solo ser campesinos que seguían órdenes. Sin embargo, eso cambió cuando entró un nuevo gobierno, el del carnicero, ese enano maldito que bañó de sangre a todo el país. Con él, también nosotros empezamos a ser capturados y torturados. Ya nadie estaba a salvo. Sabíamos que el ejército andaba cerca del plantío de amapola, donde estábamos mis papás y yo, pero los patrones necesitaban sacar esa cosecha urgentemente,
así que ordenaron trabajar día y noche por más paga. La verdad, no eran malas personas. Todos sabíamos lo que hacían y a qué se dedicaban, pero al menos con la población se portaban bien y nos daban nuestro dinerito puntual. Ya era el segundo amanecer sin parar de colectar la goma, muy cansados, sin parar de rayar y recolectar. De pronto, tuvimos que correr al ser sorprendidos por los verdes. Llegaron tirando bala. Los hombres encargados de la seguridad de todos los plantíos cayeron abatidos. La mayoría de ellos eran casi niños de entre 18 a poco más de 20 años. Los trabajadores nos tiramos al suelo para ocultarnos entre las plantas, al ver que los soldados no iban a capturar a nadie, pues al parecer traían la orden de exterminar a todos. Sin embargo, nuestro jefe de cuadrilla, que era un conocido de mi papá, se paró frente a ellos con las manos arriba y les dijo: «Ya sabemos cómo está el pedo, tranquilos, haremos todo lo que nos pidan». Los militares dieron la orden para que todos saliéramos de nuestro escondite. La verdad, fue lo mejor que pudo pasar, pues tratar de salir de ahí arrastrándose iba a estar muy cabrón, porque la zona estaba bien empinada y los plantíos eran demasiado grandes. Así que gracias a ese hombre, los soldados nos dieron a todos una única opción, la de traicionar a los patrones, pues ahora el jefe sería otro señor, alguien que mencionaban mucho en las noticias por aquel tiempo. Los militares nos hicieron poner de rodillas a todos bajo unos árboles en la orilla, hasta que llegara la persona encargada de darnos órdenes, un hombre bigotón con sombrero, quien al llegar solo dijo que todo seguiría igual para nosotros. Lo único que cambiaba era la gente de arriba. No parecía nada complicado. Sin embargo, hubo algo que ignoramos, o más bien olvidamos en el momento, y es que el antiguo patrón sabía todo sobre nosotros los campesinos, pues se trataba de alguien cercano a la comunidad, y eso se convirtió en un grave problema después. Así continuaron las cosas, ahora trabajando para otra gente que ni siquiera nos pagaba bien. Poco después nos enteramos de que atacaron la finca del antiguo patrón. Sin embargo, este logró escapar gracias a su equipo de seguridad, viéndose obligado a huir del estado, o al menos fue lo que se supo. Las cosas se tranquilizaron por algunos días. Sin embargo, una mañana encontraron a toda la familia de un compañero campesino asesinada junto con él en su propia casa. El jefe de cuadrilla sería el primero. Ese mismo día, pero en la noche, le hicieron lo mismo a otros compañeros. Ahí lo entendimos todos. Era la venganza por nuestra traición. Estaban cazando a los amapoleros. ¿Para qué arriesgarse a perder la vida por unos cuantos bienes materiales? La casa tan solo era de maderita con lámina y ya no había razón para quedarse por una paga tan jodida. Así que convencí a mis padres de irnos del pueblo y dejar todo atrás. Con lágrimas en los ojos y mucho dolor en el alma, dejamos nuestra tierra y todos nuestros recuerdos en ese lugar. En el camino hallamos a más familias que también tomaron la misma decisión y todos juntos emprendimos un viaje sin retorno. Con el tiempo nos llamarían desplazados, viendo desde la distancia cómo nuestro querido pueblito se había convertido en una zona de guerra para los cárteles que se peleaban por un pedazo de sierra para controlar la siembra de una plantita que hasta antes de todo eso había sido sagrada para los locales. Pero a mí me dolió más perder a mis viejitos, quienes se me fueron a causa de la gran tristeza de perder su casita por la que tanto trabajaron toda su vida, y planeaban dejármela a mí, su único hijo. Por eso es que hasta la fecha odio todo lo que tenga que ver con el narcotráfico y la corrupción, porque al menos a mí esas dos cosas me lo quitaron todo. Me llamo Vicente y antes de iniciar con mi relato, Comunidad de Historias, primero quiero agradecer al narrador del canal por su atención y segundo, agradecerle a la audiencia por su tiempo. Debo decir que no es fácil compartir algo tan delicado
y al mismo tiempo me doy cuenta de la enorme labor que conlleva ponerse a escribir cualquier cosa. Así es como logro entender un poco del enorme trabajo que significa para ustedes, los narradores, creadores de contenido, traer historias para todo su público. Bueno, inicio diciendo que soy originario de Apatzingán, Michoacán, y que formé parte de las autodefensas por allá del 2014. En realidad no había otra opción, te defendías o te daban plomo. Recuerdo bien el día que la persona de mi pueblo habló frente a todos en una explanada para convencernos de defender nuestro patrimonio y a nuestra familia, con la ayuda de las autodefensas de otro poblado cercano, pues así fue como surgió ese movimiento. De pueblo en pueblo se iba armando a la población y la convencían de pelear por lo suyo contra los carteles, ya que no recibíamos ayuda de nadie más. Las autoridades no servían para nada. Todos los días mataban, secuestraban y extorsionaban con total impunidad. Además, todos quienes teníamos algún negocio debíamos pagar derecho de piso si no queríamos desaparecer o amanecer con el changarrito quemado. Fue muy doloroso ver el sufrimiento de tantas personas, con mucho miedo, pero sobre todo, cansados de la situación y sin saber disparar siquiera. Mis hermanos y yo nos unimos a las autodefensas de Apatzingán. Ya no había vuelta atrás. Una vez aceptando las armas, te convertías en objetivo de los sicarios. Al principio te daban una leve instrucción de cómo usar el fusil, lo básico, y solo con esa información a tirar plomazos contra esos cabrones. Ya después, si había tiempo, nos llevaban a practicar tiro a alguna zona lejana, pero el mero callo se agarraba en los enfrentamientos. Si no aprendiste a cómo utilizar las diferentes armas que nos daban, ni cómo ayudarte. Ya luego, si sobrevivías, ya estabas listo para el siguiente topón. Me tocó ver de todo, y debo admitir que se sintió muy bien pagarles con la misma moneda a esos pinches delincuentes. La venganza fue dulce, pues con todo el pueblo armado, ni el gobierno se metía ya. Recuperamos a gente privada de la libertad, bienes robados por el crimen organizado, pero sobre todo, y lo más valioso creo yo, nuestra dignidad. En poco tiempo hicimos una fortaleza a la par de los carteles. La adrenalina llegaba hasta el tope en cada enfrentamiento. Jamás me imaginé vivir algo así. Pude ver cómo eso le iba afectando poco a poco a varios compañeros. No voy a negar que yo también estaba cambiando demasiado. Ya me sentía con autoridad de parar a cualquier persona sospechosa para inspeccionarla, y mis hermanos estaban aún peor. Ellos no salían sin chaleco antibalas, con los cartuchos llenos y queriendo disparar por cualquier cosa. Fuimos perdiendo compañeros en los enfrentamientos, vecinos, familiares. Poco a poco nos acostumbramos a ver la muerte de cerca, o mirábamos el cadáver de los enemigos o los cuerpos de nuestros compañeros caídos. A mí me tocaron varios balazos, pero por fortuna ninguno de gravedad, hasta que en una ocasión mis hermanos se ofrecieron para ir como apoyo a Buenavista, un municipio vecino, ya que acababan de tener un enfrentamiento con sicarios, las autodefensas de ese lugar, y al parecer les causaron bajas en su gente. Fueron un par de brigadas completas, por eso pensé que nada saldría mal. Además, los reportes por la radio decían que los delincuentes salieron corriendo con rumbo desconocido. La brigada de mis hermanos decidió cortar camino por el monte, por si algo se presentaba, llegarles por todos lados. Mi equipo y yo iríamos un poco después, luego de hacer unas cosas en nuestra comunidad. Sin embargo, al momento de llegar a La Ruana, los emboscaron varias camionetas y mataron a casi todos. Entre las víctimas se encontraban mis queridos hermanos. Solo dejaron vivo al conductor. Él fue quien nos relató cómo pasaron las cosas después. Jamás vi algo tan espantoso. Los masacraron de forma horrible. Ni siquiera pude ver los cuerpos de mis hermanos una segunda vez, por la impresión tan fea que me dejó ver tanto agujero. Hasta hoy sigo teniendo un trauma muy grande cada que viene a mí ese recuerdo. Mis padres no soportaron el dolor,
pero seguimos adelante. Poco después nos enteramos de que la persona que sobrevivió, es decir, el chingado conductor, fue quien los puso, ya que el jefe de plaza de esos güeyes en Apatzingán tenía secuestrada a su familia, y si no ponía a sus compañeros, pues se los iban a matar a todos. Esto lo supimos porque dejó una carta pidiendo perdón luego de quitarse la vida, ya que de todos modos le mataron a sus seres queridos. Obviamente que jamás le perdonaremos su traición, pero al menos él ya está con los suyos en el otro mundo. Tristemente, después el movimiento se empezó a corromper y al final muchos se alejaron por voluntad propia, sobre todo al ver que el ejército ya era el encargado de la seguridad en Michoacán. Sin embargo, aquellos que ya no pudieron dejar esa vida ni soltar las armas, se convirtieron en lo que se supone combatieron alguna vez, y creo hasta formaron su propio cartel. Por mi parte, yo continué con mi vida, aunque nunca olvidaré aquellos tiempos.